Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Les recordamos, estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, que organizamos conjuntamente la doctora Yolanda Trápaga y yo, ¿no? Les recordamos que buena parte de estos eventos se están grabando. Y bueno, ya tenemos más de 200 conferencias. A los interesados revisen las conferencias en los últimos 3, 4 años. Las hemos estado grabando el audio y el vídeo. En los anteriores años, en fin, todavía no existían las tecnologías adecuadas y están los PowerPoints en sus casas, ¿no? Esperamos en muy breve poderles enviar el programa completo. Tenemos ya todo el semestre organizado, nos falta una persona que nos tiene que confirmar que estamos persiguiendo, pero vamos a tener, en fin, un nutrido ciclo de conferencias con gente que va a estar, en fin, analizando temas militares, temas de transporte, temas de zonas económicas especiales, temas más bien literarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo los invito mucho a los asistentes. Vamos en breve, también nos falta ahí una persona por confirmar, pero vamos a tener el 14 de febrero, les recuerdo que es el día en que se festeja la relación diplomática entre México y China. El 14 de febrero vamos a hacer acá en la planta baja un evento sobre la renegociación del TLCAN y en signo de preguntas y China, ¿no? Entonces tenemos ahí un grupo de colegas chinos, estadounidenses, mexicanos, donde vamos a tener ahí 10 o 15 ponencias sobre un tema creo que de gran actualidad. Y los invito mucho a los interesados en temas de China en la siguiente semana, es decir, del 19 al 23 de febrero vamos a tener un lindo grupo de conferencias por parte del doctor y profesor Barry Norton. Yo creo que es una de las principales autoridades y mayores conocedores de la economía china fuera de China, profesor de la Universidad de California en San Diego. En fin, va a ser un gran lujo para el CECHIMEX poder contar con él en estas 3 conferencias y un grupo de otras actividades, ¿no? Y al final vamos a tener a finales de mayo el seminario de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, donde hemos recibido alrededor de 130 propuestas. Estamos en pleno proceso de selección de respuestas a las propuestas, etc. Con certeza vamos a tener un, en fin, interesante e intenso grupo de días, 3 días con los respectivos ejes temáticos de la red. Entonces, háganse miembros de la red, participen y bueno, de antemano les agradezco si pueden difundir estos eventos, ¿no? El día de hoy estamos, en fin, y tal vez último tema, si hubiera alguien de alguna institución, alguna facultad, etcétera, que quisiera por ahí llevarse alguno de estos pósters del evento de Barry Norton, no para que lo tiren a la basura en 5 minutos, por favor avísenos y con gusto le damos algunos de estos pósters, ¿no? El día de hoy, pues bueno, muy contentos de poder recibir a la doctora Susana Brauner. Susana, yo les recuerdo, es doctora en Ciencias Políticas, tiene una maestría en Historia, es profesora de la UADE, la Universidad Argentina de la Empresa, y bueno, es profesora ahí desde hace algún tiempo, no sé cuánto. 20 años. 20 años, bueno. Casi 20 años. Y viene trabajando desde hace también un rato sobre temas de migración, sobre diferentes nacionalidades en Argentina y recientemente, en los últimos años, ha venido trabajando sobre este tema, en fin, de la migración china en Argentina. Y bueno, el tema es identidades chinas en Buenos Aires.
ustedes tienen el tema que va a presentar, un tema de creciente trascendencia, ¿no? Donde por ahí grupos de investigación, en fin, en Argentina, pero también en Perú, en Venezuela, en Cuba, en México, han empezado a hacer aportes sobre el tema, ¿no? Entonces me parece que es un tema de la mayor trascendencia multidisciplinaria, con comercio, con inversiones, el tema de la migración históricamente, actualmente, pues crece en su relevancia con características nacionales particulares, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Susana, por acompañarnos. Y yo te recuerdo, la dinámica es una presentación de alrededor de 30 a 45 minutos y después de tener un intercambio con los asistentes. Cualquier cosa me avisan con el tiempo. Te aviso. Gracias, Susana. Muchas gracias por invitarme. Bien, como dijeron yo, hace un tiempo estoy trabajando sobre las migraciones chinas en Buenos Aires. En realidad toda esta ponencia o esta exposición es parte de un proyecto de investigación que dirijo en la UADY, que intervienen alrededor de 3 profesoras jóvenes en formación, investigadoras en formación, y unos 10 estudiantes de las carreras de comunicación y también de relaciones internacionales. Más o menos el nombre ustedes ya lo escucharon, de lo que voy a hablar son las identidades, ya hablo de identidades chinas en Buenos Aires, sus prácticas socioeconómicas, culturales y redes transnacionales. Esta, en principio, lo que puedo decir es que es una temática que viene generando una gran atención en Buenos Aires, por la fuerte presencia de la República Popular China, digamos, considerada como un socio estratégico en las relaciones comerciales, relaciones bilaterales con Argentina, y también por los fuertes contingentes que han comenzado a llegar a partir de los años 90. Yo lo que voy a hacer, voy a ver si puedo ubicarme así, vamos a ir así, ¿en qué voy a hacer hincapié en esto? En las diversidades identitarias y los procesos transitados por Chacamarco son taiwaneses, que son los que llegaron primero a Buenos Aires, los chinos continentales y los descendientes de ambas corrientes, es decir, que ya existe, digamos, una denominación que son los argentinos. No sé si vieron en la parte de la primera presentación que hay supermercados que ya tomaron ese nombre como argentinos. Y sus prácticas, lo que vamos a tomar, que es un poco que lo dice el título, sus prácticas en diferentes ámbitos, tanto a nivel nacional, en distintos ámbitos, y a su vez los lazos transnacionales que fueron generando. ¿Qué más? ¿Cuáles son, digamos, los principales interrogantes que me hago? Si la heterogeneidad de los procesos transitados por chinos, taiwaneses y sus descendientes locales es solo, porque lo que vamos a ver son grandes diversidades identitarias, digamos, dentro de lo que serían estos sectores. Entonces la pregunta es si solo, cuando yo empiezo con todo esto, y para ubicarlo en su contexto, si es parte de un fenómeno local, si es parte de un fenómeno que corresponde a la diversidad y a las formas digamos, de diversidades en Argentina, que como ustedes, no sé si saben, pero Argentina es un país no con inmigración, sino es un país de inmigración. Ustedes piensan que así, principios del siglo XX en Argentina, en Capital Federal, por lo menos a los principios, hasta 1914, los extranjeros, digamos, la cantidad de extranjeros y se igualaba con la cantidad de nativos en concreto, o 1 de cada 3 argentinos en Buenos Aires, 1 de cada 3 habitantes eran extranjeros. Estamos hablando de un país de inmigración y no con inmigración. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿esto es parte de un fenómeno local, estas diversidades que yo voy a ir relatando? Y la otra pregunta es, en base a eso, es si podríamos utilizar el término diáspora para describir los procesos, digamos, diáspora china en Buenos Aires, en definitiva, para describir los procesos que fueron transitando. Entonces, lo primero que voy a hacer es describir los procesos que fueron transitando para discutir luego si corresponde o no, o cuán aplicable es el término diáspora. Entonces, eso más o menos es la organización de la charla.
Entonces, digamos, ¿en qué me enmarco? A nivel conceptual, en realidad me baso en distintas tradiciones teóricas, pero sobre todo lo que va a estar en particular es tener en cuenta los debates generados a partir del término diáspora, tanto en la bibliografía general como también dentro de cientistas sociales que se dedican al estudio de las diásporas chinas en el mundo. Digamos, tomo la historia, evolución del concepto que proviene de la historia judía, armenia o de historias trágicas y cómo se fue trasladando también utilizada en la actualidad y los debates y enfoques que hay con respecto a las diásporas chinas. ¿En qué me baso? ¿En qué me basé? En la prensa, tanto comunitaria como nacional, en trabajos de divulgación, académicos, diplomáticos y en las entrevistas realizadas a taiwaneses, chinos continentales y sus descendientes nativos. Bien, apreciaciones numéricas. Imposible tener, digamos, de acuerdo a los oficiales, no son absolutamente confiables, incluso contradictorias entre ellas. En cuanto a lo que se estima, por eso hablo de apreciaciones numéricas, estamos hablando, digamos, las más modestas de 120.000, pero también llegan a 300.000. Estos son los números que se manejan, es decir, que el arco es muy amplio. Bien, pero más allá de los números, hoy es la cuarta corriente migratoria que hay en Argentina y que viene después justamente de Bolivia, Paraguay y Perú, que son importantes. Se convirtieron en el sector numéricamente más importante de las corrientes migrantes asiáticas y no latinas, digamos, más allá de los números que nosotros atribuyamos o que pensemos. Bien, vamos a la breve historia. Y si ya desde fines del siglo XIX, digamos, empiezan a haber corrientes migratorias de chinos, que no llegan a centenares. Para hacerlo rápido y breve, es a partir de los años 70 y 80 es que, digamos, las corrientes que en este caso van a ser de taiwaneses, se convierten en un número relativamente importante. Llegan a fines de los 70, principios de los 80. ¿Qué pasa en Argentina? Llegan con, digamos, en el marco de la última dictadura militar que tuvimos y, digamos, y el momento de transición hacia la democracia. ¿Cómo eran los migrantes que vinieron en ese momento? De Taiwán, en general familia de buena formación educativa o capital, que por problemas idiomáticos no pueden muchos de ellos dedicarse a sus profesiones y se dedican al ámbito comercial. ¿Cómo prosigue esto? Particularmente desde los 90 hasta la actualidad, porque es una migración en desarrollo, esto continúa. Vamos a ver a justamente los migrantes de la República Popular China, en números importantes, en general, con poco capital propio, con menor instrucción educativa que los taiwaneses, pero también encontrando su lugar en el comercio de pequeña escala, particularmente supermercadistas, porque uno piensa en este tipo de comercios, son autoservicios donde el idioma casi no se necesita en definitiva, y para tareas de atención al público, esto lo cuento, sí, para tareas de atención al público, para la venta o de carne o de verdura, generalmente emplean o a argentinos, bolivianos, gente que maneja bien el castellano. En la actualidad, fíjense, en Capital Federal, por lo menos se habla de que cada 3 cuadras hay un supermercado chino. Bien, es decir, que una vez escucharon con un cómico, un humorista, que los argentinos se caracterizan, somos muy especiales, cada uno tiene un chino en su vida, digamos, porque es, digamos, como que se han extendido muchísimo. Piensen en autoservicios medianos en cuanto a, digamos, a los metros cuadrados, de 180 a 500 metros cuadrados. En la actualidad se estima que hay alrededor de 11.000 en Buenos Aires, 11.000 a nivel nacional, perdón. Bien, pero otros sectores, ya entonces hablamos, para ir viendo la heterogeneidad en cuanto a la composición de esta migración en Argentina y en muy pocos años, estamos hablando de los 70, 80 fundamentalmente. Tenemos entonces taiwaneses, tenemos chinos continentales, ya tenemos las nuevas
digamos, generaciones que nacen o que se escolarizaron en el país, tenemos los Golden Boy chinos, así los, digamos, se los describió en un periódico, o sea, refiriéndose a jóvenes ejecutivos contratados por las grandes empresas de capital chino, o también otros que vienen motivados a aprender español y que se desempeñan enseñando chino. Y estos que ya hablamos, de los argentinos, que son los que nacieron o se escolarizaron en el país. Bien, entonces, un poco ya más o menos por qué en definitiva, si sumamos todos estos sectores, terminan siendo una población muy heterogénea, por sus lugares de procedencia, por la disparidad de números también. Al principio, 70-80, obviamente eran mayoría los taiwaneses, pero ante la venida, digo, de contingentes de China continental, en definitiva hoy, de acuerdo a los números del censo nacional, digamos, se habla de un 76% de chinos continentales y el resto de taiwaneses, es decir, que hoy están en franca minoría los taiwaneses. Se encuentran simultáneamente personas en diversas fases de inserción, unos con más de 2 generaciones viviendo en el país y otros llegados con posterioridad, unos que se plantean residir permanentemente y otros que van y vienen, en definitiva. Bien, ahora, pese a todas estas diversidades, sí, estamos hablando de que se sienten todos parte de un legado común, bien, más allá de las diversidades. ¿Qué más? De todas maneras, estas diversidades, sobre todo por los lugares de origen, va a dar lugar a tensiones y controversias. A nivel socioeconómico, más o menos esto ya lo hablé, la mayor parte de los chinos y taiwaneses se incorporan a los sectores medios. En el área comercial, distintos tipos de negocios y los de más larga, digamos, residencia en el país ya incursionaron en otros ámbitos, como por ejemplo profesionales, en los medios de comunicación, la docencia, el arte. Un poco serían estos brotes chinos en Argentina, como lo llaman, que son los argentinos, que ya tengo algunas fotos, después si tenemos tiempo las muestro. A nivel residencial, la mayoría, tanto chinos continentales como taiwaneses, van a estar en Buenos Aires. Bien, fíjense los números de acuerdo al censo de 2002. Taiwaneses, bueno, alrededor del 80% en Buenos Aires y un poco más repartidos los de la República Popular China, pero siempre en Buenos Aires. Esto, de todas maneras, no nos permite hablar de que tengan una fuerte concentración residencial. Buenos Aires es grande, es decir, no hay barrios, digamos, residenciales chinos. Lo que sí tenemos son 2 barrios chinos, ¿bien? Pero los 2 barrios chinos son centros de atracción comercial y turística. Digamos, no son donde realmente viven los chinos o los taiwaneses, donde se cruzan sus intereses económicos, deseos de preservar sus tradiciones y apertura a la sociedad local, pero no viven ahí. Esta es una característica que a su vez los diferencia bastante de otros grupos, por ejemplo, asiáticos, coreanos, latinoamericanos también, donde hay, no quiere decir que vivan en un solo barrio, pero que hay barrios que se los caracteriza por la fuerte presencia de un grupo o de otro, o los judíos o los armenios, digamos, tienen barrios específicos donde también viven. En este caso hay una gran dispersión. Bien, con respecto a la religiosidad y a la educación, hay una gran diversidad religiosa. Hay una gran diversidad religiosa y flexibilidad. No hay fuertes fronteras religiosas, no hay fuertes prácticas religiosas que los caractericen. Quizás algún grupo que sí o no, pero en general se supone, se estima, no hay números fehacientes, que la mayoría es budista, bien, pero también tenemos taoísmo, cristianismo, como también agnósticos, ateos, y vamos a tener familias donde conviven y coexisten religiones diferentes, en concreto. Vamos a tener por ejemplo, hay algunas iglesias cristianas que cumplen un papel importante, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito social, de contención a los inmigrantes que llegan, como la Iglesia Presbiteriana Taiwanesa Argentina, que además de impartir oficios religiosos para los diferentes sectores, porque también, digamos, pueden ir chinos, pueden ir taiwaneses, como pueden ir latinoamericanos, que son protestantes, que encuentran un lugar de oración. Además, estas escuelas
también pueden cumplir un papel importante, que es la transmisión del idioma, la enseñanza y aprendizaje del idioma del chino. Bien, eso es algo muy importante. Hay colegios fundamentalmente chinos que son de fines de semana, donde los chicos de pronto van a escuelas públicas o privadas, pero el fin de semana van a la escuela china para aprender el idioma. Bien, ¿qué pasa con las asociaciones o organizaciones propias? No hay una sola voz, hay muchas organizaciones. Hay un reciente trabajo de Grimson, de Nardi y NG, que hicieron un trabajo excelente, donde se trabajó con más de 80 organizaciones. Lo que tenemos y que tiene que ver con esta heterogeneidad, diversidad de estas corrientes, es que no hay una organización, no hay una entidad única que los represente frente a la sociedad argentina. Hay muchas, en definitiva, que se caracterizan por el origen de sus miembros, por las funciones que cumplen, etc. Y acá, en definitiva, otro tema que es importante, yo vengo trabajando hace mucho con migraciones, el problema de las organizaciones. Es decir, las organizaciones representan en concreto en los chinos o en los armenios o en los senegaleses, en definitiva, no importa, en cualquier grupo migratorio en general, más o menos, representan a un sector de la población, digamos, de ese colectivo migrante, porque muchos quedan afuera, en definitiva. Los que están al frente de las organizaciones generalmente son las élites, son los líderes, pero muchos intervienen poco, entonces hay veces, digamos, llegar a conclusiones muy exclusivas sobre las posturas o lo que presentan las organizaciones nos puede quitar, digamos, una visión panorámica de lo que sucede con el resto. En el caso de los chinos va a ser, o taiwaneses va a ser de la misma manera, pueden ser no muy representativas, no muchos se acercan a las actividades por ellos organizadas. Ustedes piensen que los supermercadistas trabajan de domingo a lunes, de lunes a lunes, horarios desde muy temprano hasta la noche, Navidad, Año Nuevo, entonces como que también tienen poco tiempo para acercarse a actividades organizadas por las instituciones. Después, acá, y esto tiene que ver, lo marqué, es un artículo del diario, esta es una revista Dandai que se dedica al intercambio entre China y Argentina. Esto de 2014, como que les muestro esta heterogeneidad. Los supermercados, los comercios son muy importantes para ellos, sin embargo, hasta el 2014 hay 3 cámaras que los representan. Fíjense lo que dice el periódico. Además de las 2 cámaras empresarias que ya agrupan a los miles de locales, ahora se sumó una nueva entidad. Se trata de la Cámara de Supermercadistas y Comerciantes Chinos, que está dirigida por tal expresidente, digamos, alguien que se peleó con el anterior, en definitiva. Como las otras 2 cámaras, sus objetivos son los de generar mejoras en la calidad de vida, etcétera, etcétera. Digamos, hay diversidades que puedan representar a un mismo sector. Bien, ¿cuáles son las relaciones, los lazos con las tierras de origen? Las relaciones son definidas en ese mismo trabajo que nombré antes, ese trabajo, digamos, sobre las organizaciones, son como modestas, lazos transnacionales incipientes. Bien, si se las compara con otras, como las de Estados Unidos, por ejemplo, piensen que están en Argentina sufrimos constantemente crisis, digamos, y entonces, digamos, como que por eso yo creo que correctamente las llamaron modestas, incipientes. Yo diría que en realidad esto da lugar también un poco a lazos débiles. Bien, ¿qué va a generar la fuerte visibilidad o presencia de la República Popular China en el país? Pues esta presencia y fuerte visibilidad se va a sentir en 2 ámbitos, por lo menos. A nivel nacional, por los acuerdos que se llegaron, digamos, tanto en el ámbito comercial, financiero, etcétera, inversiones en el país, o sea, una fuerte presencia china, como también los espacios comunitarios, digamos, acercamiento a los distintos grupos, sectores comunitarios, que va a generar también ciertas tensiones internas. Bien, por ejemplo, acá les traigo otro artículo, un fragmento, obviamente, donde se reflejan estas tensiones internas en los festejos del Año Nuevo Chino. Este es el anterior, del 28 de enero del 2017, donde
hasta que ustedes piensen que hasta el 2014 los festejos del Año Nuevo Chino se hacían en forma conjunta, con un acuerdo sin banderías, en definitiva, hasta que se rompe ese acuerdo, y esto así lo describe un diario de buena circulación en Buenos Aires. La comunidad taiwanesa dará hoy la bienvenida al Año del Gallo en la zona comercial del Bajo Belgrano, conocida como el Barrio Chino. Bien, la comunidad taiwanesa. Mientras, el sábado y domingo próximos tendrán lugar las celebraciones mayores organizadas por el gobierno de la ciudad, la Embajada China y la colectividad de esa nación asiática en Buenos Aires. Bien. Estamos hablando, yo no estoy haciendo historia, casi estoy haciendo más que historia reciente, esto es del 2017. Bien, entonces un poco de alguna manera ya lo fui adelantando, todas las brechas internas que se van a dar, las diferencias que vamos a tener los mayores, digamos, que nacieron en el extranjero, que buscan marcar los límites entre chinos y taiwaneses. Las nuevas generaciones que son muchas más abiertas a, digamos, a trabajar juntos, las diferencias socioeconómicas van a cumplir un papel muy importante de alfabetización, de conocimiento del idioma y la escasa interrelación que puede haber entre los diferentes grupos, digamos, por años de residencia, por nivel socioeconómico, etc. También va a haber tensiones políticas, bien, por su identificación en definitiva con ciertos sectores políticos de sus patrias de origen o no, con esto de las posturas, digamos, en general políticas, me refiero. Van a estar los verdes, que son los independentistas, así se llaman, los verdes que dicen que Taiwán tiene que seguir siendo independiente, en concreto, los azules, que son los del Kuomintang, que hablan de una sola China, en definitiva, y los rojos, que en definitiva son los que se identifican con las políticas de la República Popular China. Bien, esto sí va a ser alimentado por las relaciones también que tienen con ambos. Y en la arena política nacional, ¿qué tenemos? Hay una leve inserción, no hace mucho que está, y estamos hablando de 40 años de su presencia en Argentina, pero sí ya se empezó a ver cierto protagonismo. Esto, que ustedes saben que en Argentina todo el mundo puede ser peronista, ¿no? Digamos que peronista quiere decir poco, ya, puede ser de derecha, izquierda, de centro. Esto de los años 90 es un fragmento de un link que desde ya ven cómo se llama, la Internacional Peronista, y que describe que el peronismo es tan grande que hasta los extranjeros pueden ser peronistas. Yo lo traje el fragmento porque es interesante cómo describe a los taiwaneses que habían abierto un localcito peronista. Justicialista es peronista en Argentina. Fíjense cómo lo describen. Un cartel con el inconfundible escudo peronista. Esto es en el Barrio Chino, ¿bien? A su lado la leyenda, Centro de Residentes Taiwaneses Justicialistas Peronistas de la República Argentina. Un puñado de ciudadanos oriundos de la isla de Formosa, que llevan en la piel las marcas del dragón comunista, la milenaria esencia dinástica y los tres principios del pueblo de Kuomintang, llegan al otro lado del mundo y deciden organizarse bajo el ideograma imposible del justicialismo, del peronismo. Son tan peronistas como cualquier otro argentino. Bien, esto es de los años 90, digamos, y acá tenemos, pero ya en la actualidad, tenemos el primer legislador de origen chino, peronista, digamos, de la República Popular China, ya está nacionalizado, que está, digamos, es legislador del gobierno de la ciudad, que apoya e identificado con el presidente actual. Es él, Fernando Yuan, que en su campaña estableció un local, en el Barrio Chino, bien, y que apoyó públicamente junto a otros unos 40 empresarios al actual presidente de la Nación en su campaña. Es decir, bien. Acá, ¿cómo son percibidos por la sociedad? Otro tema importante a tener. En realidad coexisten. Distintas opiniones, distintas percepciones coexisten. Fíjense, coexisten estereotipos respecto a su limpieza personal, comercio,
Todo esto lo fueron sufriendo distintos grupos migratorios en la sociedad, digamos, no es nuevo. Y calculen que al tener en Capital, en Federal, tantos supermercados, hay un cotidiano contacto con ellos, no es algo que no conocen. Y entonces estos estereotipos que yo los podría denominar leyendas urbanas, ¿bien? Que se van, digamos, replicando por su forma de hacer negocio, por ser cerrado. Y otro tema que toman mucho los medios de comunicación son las mafias chinas, digamos, la trata de personas, etc. Pero por otro lado, lo que vamos a ver, sobre todo en los sectores medios más altos, la atracción por la cultura china. Bien, la atracción por todo lo oriental. Gastronomía, medicina, deportes, artes y filosofía. Ahora, esto es lo que, digamos, lo que yo puedo decir, y acá lo que traje son dos estudios sobre cómo son percibidos o rechazados los chinos en la sociedad. Este es un estudio de la Universidad de San Andrés y Torcuato Di Tella en forma conjunta del 2015 que dice que los ciudadanos chinos encabezan el ranking de rechazo, seguidos por estadounidenses, bolivianos y paraguayos. Ahora, fíjense el número que da, 28%, es decir, que hay más de un 70% que no tiene una imagen negativa de los chinos. Acá estamos resaltando este tema. Otro, acá tiene un estudio de la universidad donde yo estoy, que es de la UADE, que en realidad hace justamente un trabajo sobre las percepciones de distintos grupos minoritarios. Los chinos vienen con el 46% de imagen positiva, regular 25% y 18% negativa. Bien, ¿qué más, digamos? Ahora, esto es importante también, que esto responde al primer estudio. Al mismo tiempo que persisten o que coexisten estas percepciones diferentes en la sociedad, el primer estudio a los consultados, ¿qué dicen? Digamos, ustedes piensen que Argentina, dentro de América Latina, es de los países más anti-estadounidenses. Va de derecha a izquierda. Como que atraviesa todas las corrientes políticas. Miren lo que dice este estudio. Los consultados ven en el país asiático un aliado confiable hacia el futuro por sobre los Estados Unidos. De hecho, el 52% de los encuestados piensa que sería positivo si la economía china creciera hasta ser tan grande como la de Estados Unidos. ¿Bien? Sigamos. Y acá, digamos, yo llego a esto, digamos, después de ver, digamos, de analizar todas estas diversidades identitarias, heterogéneas que coexisten, diversos grados de residencia, de procedencia, empiezo a pensar, bueno, ¿podemos hablar de la diáspora china en Buenos Aires? ¿Qué significa trasladar un término, una categoría que viene de otros estudios, en definitiva, y si nos sirve? Entonces, a partir de ahí, fíjense, digamos, yo tengo un trabajo que es del 2012, que hago, digamos, analizo el tema en general, sobre todo para judíos y para senegaleses en Argentina, y lo que voy descubriendo es que el término mismo diáspora se fue diasporizando, se fue diversificando tanto que puede incluir a cualquier grupo, fíjense, hasta cubrir virtualmente todos los desplazamientos poblacionales, voluntarios o forzados, y a las divergentes experiencias históricas o recientes de lo que serían las comunidades dispersas. ¿Qué quiere decir? Que sus contornos, sus límites son tan poco precisos que de pronto se transforma en un término abstracto que no define nada, o que define poco, en definitiva. Y acá, esto más o menos lo dije, fíjense, por ejemplo, este es uno de los autores que trabaja mucho, o que trabajó mucho con el término diáspora, y divide a las diásporas en 5 subcategorías. Las víctimas, por digamos, como podrían ser judíos, armenios y africanos por eventos traumáticos, por trabajo, podrían ser contratados, imperiales como los británicos, colonizadores, comerciales y de negocios, que ahí incluye a chinos y a libaneses, y los desterritorializados, que por ejemplo, sindis. Entonces, otro que también trabaja sobre el tema si es de diáspora, tenemos, fíjense a todos los que se incluyen,
turistas de buena fe, refugiados, nuevos inmigrantes, legales y ilegales, hasta turistas de buena fe tenemos, no sé bien a qué se refiere, dispersiones culturales, religiosas, diásporas transnacionales, que estas últimas serían las clásicas, ¿bien? Y acá, entonces, de aquí, digamos, esto hice una historia más o menos del concepto, cómo se fue desarrollando, y empecé a investigar qué es lo que dicen justamente cientistas sociales, que generalmente vienen de estudios culturales, postcoloniales, sobre el término diáspora, si es aplicable o no a las migraciones chinas. Un poco a lo que podríamos hablar a los chinos de ultramar, en concreto. Bien, entonces, para Wong, que esto es de 1999, reconoce haber utilizado el concepto con cierta reluctancia, sostiene que si no se lo emplea cuidadosamente, se puede proyectar la imagen de una única diáspora. Eso implicaría una forma de desconocer las heterogeneidades de las comunidades de ultramar, que son muy numerosas y que raramente se comunican unas con otras. ¿Bien? Esto, el debate, los enfoques, yo traje solamente algunos, muy pocos en definitiva, pero son muchos más. Hay enfoques diferentes, desde cautos a más radicales en definitiva. Acá, por ejemplo, bueno, Chan es una forma de considerar a los chinos como eternamente extranjeros en las sociedades locales y potencialmente leales a una China en ascenso, que las migraciones chinas se han caracterizado a lo largo de su historia tanto por sus diferencias internas y sociales como por una variada interacción con otros grupos. Podemos seguir que la oposición al término de estos, digamos, académicos proviene también por las connotaciones políticas que puede adquirir el término, que pueden ser manipulados por las patrias de origen o que pueden ser utilizados para alimentar los temores que pueden generar estas corrientes minoritarias en las sociedades locales, como la invasión, digamos, de los chinos en definitiva. Bien, y acá yo estoy bien, ¿no? Estoy bien con tiempo, yo ya estoy terminando. ¿Qué es lo que hice a lo largo, digamos, de esta presentación? ¿Qué destaqué? Las identidades chinas que se fueron construyendo en Buenos Aires, que si bien se encuentran organizados, no existen voces únicas que los representen frente a la sociedad argentina, pero que más allá de sus diferencias comparten un legado común y espacios también de fluidez, unos y otros de diferentes orígenes. Bien, ahora, entonces, a partir de todas las lecturas, a partir de la observación, etcétera, lo que me pregunto y que tiene que ver con los interrogantes iniciales, lo que pasa en la Argentina es un fenómeno local, solamente pasa en Buenos Aires, estas diversidades identitarias y heterogéneas. Lo que digo acá, que son otras comunidades que se forjaron alrededor del mundo, también adquirieron sus propias características, dando lugar a modos diversos de integración. Por ello, algunos autores que hablan de diáspora, como el español Beltrán, que van a remarcar que para el caso chino existe un rostro biológico junto a muchas máscaras culturales, por ejemplo. Bien. Y seguimos con el tema, no es un tema local, que no sé, es una característica en definitiva de estos chinos en extranjeros que están por fuera de sus patrias de origen. Los chinos de la República Popular China son uno de los grupos migrantes más dispersos del mundo. Hay que tener en cuenta, es uno de los grupos más dispersos, que se estima que viven en más de un centenar de países y diferentes continentes. Que los migrantes taiwaneses se establecieron alrededor de 20 países y distintos continentes. Que dice Heldon, la variedad de las migraciones chinas no solo se encuentra en sus orígenes, sino también en las ocupaciones y características de los migrantes, desde los culíes hasta los ejecutivos de la actualidad. Y entonces, ahí venimos al tema, aplicamos el término diáspora para caracterizar, y por lo menos en el caso de Buenos Aires, yo, digamos, no puedo hablar de Tailandia o de Singapur, que tienen a su vez sus propias características, si es aplicable o no. En realidad, respondiendo a la misma historia de las migraciones chinas históricas, creo que el término que mejor ejemplifica a estos procesos
son en definitiva un término histórico propio de la historia china, que son comunidades de ultramar. Entonces, es mucho más híbrido el término y menos comprometedor que diáspora, que viene de otros estudios y que de por sí es un término problemático para describir cualquier otro tipo de migración. Bien, es decir, sea judíos, sea senegaleses con los que yo trabajé, entonces son muy diferentes. Entonces, en realidad ya estamos con un término diáspora que es problemático para chinos, para judíos o para armenios, ¿bien? Por connotaciones políticas, por lo que fuera. En cambio, si uno toma un término que es propio de la misma historia china, uno ya sabe inmediatamente cuando dice comunidades de ultramar, ya sabe a qué se está refiriendo. Y es mucho más simple, uno sabe, digamos, unos y otros sabemos a qué nos referimos. Entonces, ¿qué digo acá? Que el concepto es problemático. Para englobar los procesos transitados por los taiwaneses, chinos continentales y sus descendientes, teniendo en cuenta que más allá del legado cultural en común hay dos repúblicas chinas en tensión y que esas diferencias se trasladaron a Buenos Aires, digamos, y es parte de la historia. En algunos otros, digamos, se puede ver también en otras naciones. Yo estoy hablando de Buenos Aires. Y para comprender a su vez la diversidad de las relaciones que han sostenido y sostienen con ambas, y también ambos con ambas, digamos, taiwaneses con la misma República Popular China, porque es, digamos, la comunicación es muy fluida, no hay, digamos, divisiones binarias, en definitiva. Yo creo que con esto termino. Si quieren, tengo unas fotos, pues, digamos, que grafican bastante, por ejemplo, estos los argentinos, esta es la revista de Andar, fíjense, esta foto son argentinos que se ocupan, digamos, que incursionaron en distintos ámbitos profesionales. Fíjense lo que dice, brotes chinos en tierra argentina. Esta es una película que el coprotagonista es Ignacio Wang, que es de origen taiwanés, que ahora llegó muy joven a Buenos Aires y trabajó nada más y nada menos con uno de los principales actores argentinos, que es Ricardo Darín, y fue una excelente película que tuvo muchísimos premios. Después tenemos más argentinos. Acá este es un programa televisivo que se da una vez por semana sobre la cultura china. Carlitos Lin es un locutor muy conocido en Buenos Aires, Ellas son directoras de un instituto de enseñanza china y tradiciones chinas. Bien, acá hay una exposición, por ejemplo, fíjense, de 2017, hay una vida muy rica. Acá tenemos a Fernando Yuan, digamos, justamente junto con la comunidad del barrio chino, repartiendo juguetes en Navidad. Y esto, ahí estoy yo. Ya que tenemos tiempo, digamos, entre las actividades académicas que organizamos en la UADE, también organizamos lo que podemos llamar actividades de transferencia. Bien, por ejemplo, en septiembre del 2016 organizamos un simposio que podríamos, digamos, que se invitaron a los principales referentes comunitarios a contar sus propias historias de vida. En realidad se podría haber llamado también testimonios más allá del supermercado, que es con lo que los jóvenes, los estudiantes tienen constante relación. Entonces, acá cada uno, digamos, acá tienen algunos de los ponentes, expositores, Antonio Chan, que es el presidente del barrio chino. Ella es una experta en té. Él es el asesor de Fernando Yuan, digamos, gente que cada uno desde su historia contó cómo fue su forma de integración en Argentina y cómo llegó digamos, a las actividades que desarrollaron. Acá está Ignacio Wang, que también contó su historia, todo lo que tuvo que pasar para poder ser actor, porque era una profesión, digamos, lo que le exigen los padres, que primero estudie, que tenga su licenciatura y en todo caso que después se dedicara a la actuación, y hoy es un reconocido actor. Acá es otra de las actividades, es con Juan Martín Su, que es argentino, hijo de taiwaneses, cineasta, director de diferentes películas. Una de ellas es La Salada, un mercado donde él es como, digamos, mercado donde
o existen distintas corrientes migratorias, entre ellas la china, y cómo interactúan y se relacionan. Lo que hicimos acá fue mandar el link a los alumnos para que los vean en su casa y después discutir con el director justamente de la película. Bien, y acá tenemos otro de las actividades que se desarrollaron, que fue, últimamente hay una gran cantidad de turistas chinos en Buenos Aires y se supone que van a venir más. Lo que se abrió en la UADE es un curso, un seminario de turismo para, digamos, para residentes en Argentina de habla china y que puedan recibir a los futuros turistas. Acá ustedes van a ver a Fernando Yuan, que es el legislador, va a estar el embajador de la República Popular China y autoridades gubernamentales. Esto fue en septiembre de 2017 y acá es el embajador de Taiwán en Argentina, dando, digamos, que vino junto con becarios que estuvieron allá, presentando la economía, la historia, las relaciones, digamos, presentando, digamos, a la República de China. Bien, con esto yo ahora abierta a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Y entonces, en fin, tenemos, usualmente, Susana, lo que hacemos es juntamos 2 o 3 preguntas, respondes y hacemos un par de rondas, ¿no? Entonces, si el que quisiera hacer alguna pregunta, si nos da su nombre y su adscripción, si fuera el caso. Yolanda, para Chimex. Pues muy interesante y da ideas para averiguar más con lo que pasa aquí en la Ciudad de México. No tenemos ese nivel de conocimiento. No, pero la pregunta es, te oí mencionar sistemáticamente idioma chino. ¿Tienes algunas referencias o algo que nos comentes si hay cantoneses que hablen mandarín? Porque eso ya pone la situación en una diferencia importante, ¿no? O sea, ha habido flujos de cantoneses tradicionales en la historia del planeta y lo de mandarín es más reciente. Entonces, ¿cómo se manifiesta en el caso que tú tratas? ¿Quieres ver? Veamos si hay otras 2 o 3 y respondes a las otras 3, ¿te parece? Bien. A ver, ya se me olvidó. Buen día a todos, soy Germán, estoy con Chimex. Quiero saber si los argentinos son niños que nacieron de nativos chinos o son niños que nacieron de argentinas y chinas. Es como para clarificación. ¿Una tercera o si no empezamos con esas 2? ¿Alguien más? 1, 2, 3. Pues empecemos con esas 2 y después hacemos. Bien. El tema de hubo cantoneses, la mayoría hoy en realidad son diversas las procedencias. Están los de Taiwán y después la mayoría de los que vienen de la República Popular China en los 90 son de Fujian. No solamente. Sí, eso te digo. Ahora, con respecto a la lengua, digamos, se habla de chino o simplificado, en definitiva, o el chino mandarín. Hay distintas formas de enseñarlo y conviven, digamos, por ejemplo, en las escuelas chinas se tiende al chino mandarín y en las otras, y puede haber otras que, sobre todo para argentinos, que es más de difícil comprensión, se hace simplificado. Pero digamos que conviven distintas formas de enseñanza. No sé si a eso te referías. Los argentinos son, digamos, son algunos inmigrantes que de pronto llegaron con 3, 4, 5 años, pero se escolarizaron en el país, ¿bien? O que nacieron en Argentina, a eso nos referimos con argentinos. Pero no es que no pueda haber, por ejemplo, también hay matrimonios mixtos, por decir, digamos, de chinos con nativos, con argentinas o argentinos, pero particularmente el tema argentino se señala para aquellos que son
étnicamente chinos, no necesariamente nacidos en el extranjero o que llegaron muy tempranamente y que se escolarizaron en el país, que vos los reconocés por sus rasgos biológicos, sus rasgos por el fenotipo, pero los escuchás hablar, yo, digamos, si pasamos un video de alguno de ellos, hablan como cualquier argentino, en definitiva. ¿Alguien más? Mira, yo me inscribo. A ver, un comentario y dos breves preguntas. Uno, recuerdo el trabajo que hicimos con el doctor Sergio Martínez ahí sobre instituciones chinas, México, China, a ver, para provocar ahí alguna discusión. Sin lugar a dudas hay una heterogeneidad histórica, generacional, política, Taiwán, República Popular China, etc. Pero, a ver, en el caso de México, al menos si me pudiera imaginar, sería la pregunta para la Argentina del 2018, en realidad lo que hoy estamos viviendo, más allá si de diáspora o migración, etc., es una masiva migración resultado de la República Popular China, y resultado, en fin, de la creciente presencia comercial, inversiones, embajada y otras instituciones chinas, ¿no? Entonces, eso también está pasando en Argentina y si es así, valdría la pena decir, bueno, sí, hay instituciones taiwanesas, hay debates, hay etcétera, pero en realidad, no sé, 80% de la migración china reciente, pues es resultado de esto. No sé si es 80 o si es 60 o cuánto es, pero no es lo mismo, ¿no? Es que hoy son... Entonces, eso sería un comentario y ahí valdría integrar alguna información de otros colegas argentinos que están haciendo estudios de empresas chinas, de instituciones, de empleados chinos, de integrar, en fin, empresas comercializadoras, la propia embajada, etc. Y dos preguntas concretas. Una, ¿hay en Argentina expresiones de racismo en contra de China? ¿En contra de China o de los chinos? No, bueno, yo diría en contra de la migración china. Bien, ¿No? bien. En México ha habido hace décadas explícitas en fin, matanzas en contra de chinos, etcétera, que han sido es parte de la triste historia de México con China que muchos nos olvidamos, ¿no? Y hoy hay otro tipo de expresiones, ¿no? Y segundo, ¿cómo es la relación institucional de estas instituciones chinas? Son muchas y muy heterogéneas, pero por ejemplo, concretamente, de estas cámaras de supermercados con la embajada de la República Popular China, ¿no? Uno se pudiera imaginar, si tú dices son 11.000 supermercados, digo, serán 10.000 o serán 13.000, pero es una institución en términos de, en fin, de comercio, de empleo, de muchas cosas muy presente, ¿no? Y uno se pudiera imaginar que fueran instituciones muy o bastante poderosas. ¿Cuál es su vínculo ahí con la Embajada de la República Popular China? Porque en el estudio de nuevo que hicimos con el doctor Sergio, nos encontramos que hay tensiones, ¿no? Entre la Embajada e instituciones muy cercanas a la Embajada y otras que no se aparecen en la Embajada y no son invitados y no están interesados en participar con la Embajada, ¿no? ¿Cómo funciona eso en Argentina y en Buenos Aires, ¿no? Bien. Con respecto al racismo, Perdón, ¿hay alguien más? ¿Alguien más? Por favor. Buenos días, David Aces, de observador para CAEU, de Centro de Alta Especialización de la OEI. Mi pregunta directa es si usted en Argentina, en alguna universidad, alguna institución gubernamental, tiene algún tipo de observatorio del impacto económico que tiene pues estos conglomerados empresariales o migraciones masivas pues en su economía o en sus poblaciones, principalmente en Buenos Aires, que es donde, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a Sudamérica y sé que en Buenos Aires es como la capital donde emigran todos los estudiantes,
pues se puede decir que es la capital central donde está pues todos los indicadores que pudieran medir, ¿no? ¿Alguien más? Sergio Martínez, también de Chimex. A propósito de los comentarios anteriores, ¿cuál es la interpretación que se hace de la reproducción de los taiwaneses o de chinos, según se diferencie, en las localidades o en este caso en Buenos Aires? Justamente por lo que comenta Enrique, ¿no? Hay una interpretación, al menos aquí en México, de que no aportan nada. Son empresarios comunes y corrientes, para otros sí hay una derrama económica, pero ¿qué interpretación se hace eso para rebasar? Yo diría más allá del planteamiento descriptivo de si hay muchos o hay pocos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa interpretación para de algún modo justamente comparar las visiones que se tienen en uno y en otros países? Perdón, ¿la interpretación de quién? ¿En el imaginario social, en la sociedad, en los medios de comunicación? Sí. Okay. Bien. Bueno, con respecto al racismo, digamos, conozco el tema del racismo, de las manifestaciones antichinas, violentas, expatriados, etcétera, que sucedió a principios del siglo XX, obviamente, hasta los 30 en México. Algo así no sucede, digamos, no sucede o no sucedió en Argentina. Pero sí hay manifestaciones de xenofobia, discriminación. De alguna manera un poco yo dije algo de eso, que es con esto que coexisten estas leyendas urbanas sobre, digamos, de pronto puede haber llamadas en Facebook a no comprar en los supermercados chinos porque apagan las heladeras durante la noche, por ejemplo. Puede haber llamadas a saquear también en épocas de crisis económicas, no es, yo digo hubo, ¿bien? Llamadas a saquear, por ejemplo, supermercados chinos, ¿bien? De hecho, hay un video, una imagen que perdura hasta el día de hoy, en la crisis que tuvimos en el 2001, en el conurbano, un supermercado saqueado chino, y el chino llorando en televisión. Es algo que es una imagen que se viralizó. Y si ustedes ven, de pronto entramos a los comentarios que hay de los lectores o de los que vieron ese video, de alguna manera se ve un grado importante de xenofobia, de hablar de la invasión china, para qué los necesitamos, para qué los queremos, digamos, hay que devolverlos. Todo eso existe, digamos, se manifestó en algunos momentos de manera violenta y no organizada realmente. Sí, persiste. Y si querés, Sergio, lo puedo unir entonces con lo que estás diciendo. En realidad ya la presencia, sobre todo a partir de los supermercados, a partir de los restaurantes, también que hay en muchas ciudades o digamos en localidades, la presencia china está internalizada, digamos, es como se naturalizó en definitiva. Y como en algunos persiste la idea, predomina, no sé si es verdad o no, que tienen precios más bajos que las grandes redes de supermercados, que son muy cómodos porque uno puede ir, por ejemplo, y comprar poquito y también tentarse menos, y que aparte están en cualquier horario. En ese sentido, en cuanto al imaginario social, son parte ya de la realidad cotidiana. Y por supuesto, un poco el informe también, el primer informe que traje sobre la presencia china, el papel de China en el escenario internacional, al contrario, en la medida que se ve en general que puede competir con la presencia estadounidense, hay una imagen positiva de eso. No sé si, digamos, un poco se refleja en los dos estudios que traje. Después, otro tema. Vos me habías preguntado algo más. Era, sí. Sobre la relación entre las instituciones y con la embajada, ¿no? No conozco realmente cuál es el grado de relación, digamos, porque hay diferentes cámaras. De acuerdo a este estudio que, digamos, de Grimson, Bernardi y NG, en general,
Los lazos con la embajada son de algunas instituciones, unas pocas instituciones, y que, digamos, porque la mayoría, incluso la mayoría está dedicada a temas nacionales, de inserción, funciones nacionales. Lo que, por ejemplo, hubo un caso en el 2013, y junto el tema de racismo, etcétera, de un caso fuerte de racismo desde los sindicatos en contra de los supermercados chinos, hubo un boicot, y ahí, por ejemplo, una de estas cámaras es la que en definitiva presenta en el INADI, que es el Instituto en contra de la Discriminación en Argentina, presenta, digamos, distintos casos de discriminación. Y ahí también estuvo, por ejemplo, en ese caso, estuvo presente la República Popular China. También estamos hablando del 2013, fue un tema con sindicalistas que después se solucionó, pero otra de las instituciones, que son, yo había mostrado ahí dos hermanas que son las directoras del Instituto de Enseñanza Chino, bueno, ellas hicieron un acuerdo en un observatorio que se formó junto con la colectividad judía y otras en contra de la discriminación por lo que estaba sucediendo en 2013. Entonces, más o menos voy juntando distintas, respuestas. Respecto a observatorios, alguien me había preguntado, yo no me dedico al tema económico, en todo caso, si tengo que ubicar mi tipo de estudio, lo podría decir en estudios culturales. Bien, ahora, todo este interés por la temática ha generado muchos, digamos, no solamente estudios, hay profesores, hay académicos que se dedican al estudio de las relaciones económicas entre Argentina y China y su impacto. Yo creo que ustedes tienen en la biblioteca algunos libros, por ejemplo, hay especialidades en la UTREF, por ejemplo, hay una especialidad de negocios de Asia y el Pacífico. Hay, digamos, en distintas universidades como que se fue difundiendo la necesidad de generar nuevos estudios, tanto en el campo económico como cultural, y hay mucho de eso. El año pasado también se abrió una especialidad en la Universidad de Lanús sobre estudios de China contemporánea, otro también se está abriendo este año en la Universidad de La Plata. Digamos, hay varios centros que se dedican al tema tanto de la relación China-Argentina como la parte cultural también. ¿Alguien más? Por favor. No estoy súper seguro si es la misma en Argentina, pero recuerdo leyendo algo que dice en Switzerland y Suiza hay como legisladores que tienen vinculación con el Partido Comunista en PRC, China, y hay muchas preocupaciones en el parte de los argentinos y como porque tienen como una fuerte vinculación con los Estados Unidos y dicen que como los chinos tienen como estrategias, se llama Frontline Strategy, United Front Strategies, por donde dicen que intentan como romper la relación que los países tienen con, dice, Estados Unidos o como los otros países que China quiere quitar su influencia en instituciones en el mundo, pero realmente la pregunta es si hay preocupaciones como esa con el legislador, el primer en Argentina, y sobre las implicaciones que tiene para Argentina y como que estabas, pues, las implicaciones que tiene. El tema es si hay preocupación por las repercusiones de Sí. la creciente influencia de Sí. la República Popular China en Argentina. Sí. ¿Es eso más o menos? Particularmente con el primer legislador que puede ¿A qué ser. te referís con dictador? Legislador. Por eso no entendía yo, claro, no me daba cuenta. Es un legislador, es
no estamos hablando ni siquiera de un diputado nacional, estamos hablando de un legislador del gobierno de la ciudad que es importante y tiene repercusión, digamos, es importante, pero estamos hablando de un único y legislador del gobierno de la ciudad. En principio no parece haber mucha preocupación y un poco esto de considerar para Argentina a China, a la República Popular China como un socio estratégico de Argentina, está presente, estuvo presente en las está y estuvo presente en distintas administraciones. En el anterior gobierno kirchnerista, bien, y en el actual. De alguna manera, cuando cambiamos de gobierno se pensó que podía llegar a cambiar las relaciones económicas. Seguramente en algo cambiaron, pero China sigue considerándose como un socio estratégico, en definitiva. No es eso lo que te podría decir, el resto podría ser solo impresionista, pero entre un gobierno y otro, que son muy diferentes y que se muestran como, digamos, con posturas muy diferentes en todo lo que tiene que ver la arena nacional, en el caso de las relaciones con China, se está continuando con esas políticas. ¿Algún otro comentario? Algo con respecto a lo que quedé, en realidad hay lugares que se enseñan, digamos, o por lo menos que sean los oficios en taiwanés, pero los taiwaneses, muchos de ellos que son docentes de esos institutos, dicen que ellos en realidad manejan el verdadero chino justamente por el, digamos, fenómeno de simplificación, digamos. Eso es algo, y como que por eso también son requeridos como profesores de chino en los distintos institutos. Digamos, eso sí. Sí. Me gustaría hacer un comentario con respecto a esto que, por lo mismo que en Sudamérica le llaman como relación multicultural, intercultural entre los países del Cono Sur. El aspecto que me gustaría que me quedara claro es si en Argentina hay un tipo como de, vamos a decir, como una estadística que mida ese desplazamiento en la competitividad empresarial entre el sector empresarial como tal, de abastecimiento de, vamos a decir, de bienes y servicios, y esta, vamos a decir así, como migración cultural, que habla de que en las artes, en la cultura, en las universidades hay mucha migración, pero el impacto de lo que hablaba al principio, desgraciadamente yo llegué un poco tarde a su conferencia, pero encontré estas dos grandes, vamos a decir, como cámaras empresariales que netamente están integradas por el sector empresarial chino, radicado en Argentina, pero si ustedes como país o como universidades hay un tipo como de departamento que mida un poco la estadística como observatorio en este que le llaman ahora la competitividad empresarial, en el sentido de esas inversiones versus el desplazamiento de empresarios argentinos que puedan de alguna manera perder un poco del mercado, ¿no?, en esto de los centros comerciales. Y también si hay un tipo como de relación intercultural más allá de lo netamente, vamos a decir así, aspectos pues vamos a decir como de turismo, pero en el sentido de que se queden y radiquen y vamos a decir que inviertan en su país, desplazando esto que a México pasa, que le llaman la falta de oportunidades para, vamos a decir, pequeñas empresas, no tanto un tipo de cámara industrial o empresarial de supermercado. Su foto lo dice muy bien ahí, el supermercado chino. A lo mejor yo veo este fenómeno aquí en México mucho cuando en los centros comerciales de alguna manera ellos tienen como un superávit porque empiezan, vamos a decir, con apoyo del gobierno chino, a lo mejor de la misma familia china que son como los seleccionados para migrar a un país determinado desde México hasta Sudamérica, y que ya posteriormente, parece mentira, pero es evidente que en 5 o 10 años superan las expectativas inclusive económicas, de alfabetización, de esta ética disciplinada de hacer negocios, y desplazan evidentemente a muchos sectores empresariales o nuevos emprendedores, empresarios como tal, que buscan una oportunidad también en los nichos de mercado, y principalmente en el de la alimentación.
en los restaurantes, ¿no? Por sus bajos costos. No sé si he entendido la pregunta, es como si en Argentina... En principio, te lo digo de manera breve, se llegó, digamos, estas redes, estos supermercadistas que se difundieron, hablábamos alrededor de 11.000 en la actualidad, en algunos espacios, obviamente barrios, terminaron desplazando a los pequeños negocios, pero que eso en este momento se fue ya naturalizando como parte de la, digamos, de la geografía urbana en definitiva, pero a tal punto que en los últimos años también otras redes comerciales grandes también comenzaron a instalar pequeños negocios express que empiezan a competir con los mismos chinos. Por ejemplo, Carrefour, que la deben conocer bien, empezó a instalar en Buenos Aires pequeños supermercados al estilo de estos autoservicios chinos. Y hay otras más, Día también, es decir, que ellos, por un lado, en algún momento desplazaron, pero por otro lado, hoy también ven digamos, empiezan a sufrir la competencia de otros sectores que imitan esa forma comercial. Lo que está sucediendo justamente ante el aumento de la competencia, yo hablaba del 80% más o menos en Buenos Aires. Comenzaron a instalarse en otras provincias del país. Es decir, ya están en el norte, están en el sur, donde hay menor competencia, y si hablamos de discriminación, por ejemplo, algunas provincias comenzaron a poner límites a la cantidad de supermercados que pueden establecer en dichas ciudades. Es decir, hay una migración de supermercadistas a otras ciudades, al sur, al norte, etcétera, justamente por la competencia que ellos mismos y por la misma situación económica, seguramente. Pero hay trabajos, hay gente que se dedica al tema tanto, digamos, a la, digamos, su aporte, ¿no? Como vos decís, en el campo socioeconómico, como también a las relaciones de Argentina y China en estas distintas universidades. No sé si como observatorio particularmente, pero sí hay trabajos muy interesantes. Claro. Malena, Oviedo, hay Cesarín, hay muchos que trabajan sobre esos temas, digamos, por lo menos alrededor de esos temas. Perdón. Nada más que aclarar mi duda, ya que el tema está abierto y hay una lluvia de ideas en mi cabeza. No lo vemos. ¿Sí? ¿Me lo decís si quieres? No, a ver, tratemos de diversificar un poco. Hay dos preguntas más. Gracias. Una pregunta. ¿Qué papel? Ah, sí, perdón. Mi nombre es Liz Jamuy, soy de la Facultad de Medicina. En fin, aquí mi pregunta tiene que ver con qué papel juegan las redes de parentesco tanto en las pautas migratorias de los chinos a Buenos Aires como en las formas de organización de los propios chinos en Buenos Aires. Es decir, si las redes de parentesco influyen, por ejemplo, en su inserción económica, si influyen, por ejemplo, en sus prácticas religiosas, si influyen, por ejemplo, en establecer algún tipo de, no sé, escuelas o instituciones educativas para la reproducción de su propia cultura. Es decir, de qué manera esta dimensión, por decirlo más étnica, influye en las formas de organización de los chinos en Buenos Aires y en el resto de Argentina. Gracias. Y otra segunda pregunta. Hola, buenos días. Soy Terry y me gustaría saber si los productos que se venden en este tipo de supermercados son productos locales o son productos que se exportan. Bien. ¿Alguien más? Por favor. Sí, las redes de parentesco familiares son fundamentales, es decir, el trabajo en los supermercados, por ejemplo, o en los restaurantes, se organiza a partir de las redes familiares, incluso de la manera, digamos, de los nuevos migrantes que van trayendo. Las redes familiares y la vida familiar es fundamental en la organización, digamos, en la organización familiar, incluso de ir y venir, de pronto mandar a los hijos. Hay algo que, digamos, para
para muchos es importante que sean educados en las tradiciones chinas, por ejemplo, los mandan y vuelven, pero todo, digamos, se organiza a partir de redes familiares. Te lo digo como sintéticamente. Y con respecto a... Tiene que ver, digamos, me quedé pensando, redes familiares y por supuesto lugares de procedencia. Eso va a marcar mucho, digamos, en el caso de la iglesia presbiteriana o de, digamos, que van a cumplir papeles importantes tanto en el campo social como educativo. Bien, en ese, digamos, pensar que hay una diversidad, hay diversidad religiosa en ese sentido. Y productos chinos, en la palabra, los productos que se venden, en realidad el barrio chino, tenemos dos barrios chinos. El primero, que es el más antiguo, que al principio se llamó de los años 80 por los negocios que se pusieron en la calle Taiwán, hoy es un barrio oriental, donde conviven productos de diferentes, productos coreanos, japoneses, chinos, como que la gente no identifica. Por ejemplo, hay importados y hay productos nacionales, tanto en uno como en otro. Bueno, pues muchas gracias, Susana, y si hubiera preguntas ahí tú las puedes abordar en ese grupo. Muchas gracias.